Veamos, por ejemplo, este dato del año, es de enero del 2021. Y aquí tenemos la cantidad, los millones de personas que en Costa Rica utilizan Internet, ¿verdad? Y a la par hay un dato que dice como porcentaje total de la población. O sea, hay una población total del país que es superior a 5 millones de personas y hay un 81% que usan Internet, ¿verdad? Por ende, yo podría decir que una campaña de publicidad a través de Internet tiene una gran probabilidad de llegar a la mayor parte de la población del país. ¿Están de acuerdo conmigo? Si quieren, levante la mano el que no esté de acuerdo. ¿Okay? Pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Hay un montón de personas que utilizan Internet y no significa que tal vez sean conscientes de que lo están haciendo por medio de Internet. Por ejemplo, el WhatsApp. Alguien se cayó ahí. Eh, no necesariamente todos usamos el WhatsApp. Aquí hay otra filmina, ¿verdad? Que nos dice cuántas personas utilizan Facebook. Y son 3.6 millones de 5 millones de personas, ¿verdad? 3.6 de 5. Y aquí está comparado con la población de más de 13 años, dice. Entonces hicieron una exclusión aquí en edades, ¿verdad? Como que los niños no fueran potenciales de alcanzar por Facebook, y eso es por las limitaciones de la herramienta, ¿verdad? La herramienta de Facebook no permite que personas menores de 13 años se hagan sus perfiles. Entonces lo que la gente hace es mentir, ¿verdad? Entonces ponen una edad falsa a los niños y se conectan a la red, cosa que no es correcta, ¿verdad? No es correcta. Y nosotros deberíamos de tratar de dirigir comunicación publicitaria a través de a los niños, por medio de las redes sociales, me refiero. Eh, Otro cuadro, como los que hemos estado viendo ahorita con tablas dinámicas, en donde aparece la inversión publicitaria del año para cada uno de los medios de comunicación, es dependiendo de cómo exprese esos datos, podrían mostrarme una probabilidad de que haya una cantidad de publicidad en algún momento del año, en algún mes. Por eso la probabilidad de una u otra forma está conectada con los datos y está conectada con el hecho de que existe un, un conjunto total de eventos posibles, que sería este total que está aquí, relacionado con estos eventos que ocurrieron acá, y estos eventos del total, ¿verdad? También, en probabilidad, este es un ejemplo, pero típico de medios de comunicación, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla de frecuencias. Recuerden que esta lectura está pospuesta. Probablemente vamos a ver una clase nada más teórica del tema, pero no vamos a hacer talleres ni ejercicios para la casa. Aquí tenemos estos tres productos, ¿verdad? Que son desodorantes femeninos en unas campañas publicitarias que hicieron en este año, en junio del 2016. Y este producto Dove tuvo 178 anuncios, le costó 75 millones de colones de esa inversión, y él fue capaz de alcanzar, esto que está aquí se llama reach, al 61% de las personas. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, no todo el mundo vio la campaña. Por ejemplo, no podría decir yo que este 61% de las personas, esta campaña tiene 791 GRPs, esa es la cantidad de puntos de rating que tuvo. Si uno divide los GRPs entre el alcance, obtendría lo que se llama la frecuencia de compra. La frecuencia de mensajes. ¿Qué significa eso? Significa que en promedio estas 61 personas vieron 13 veces, pero ya ustedes tienen muchísima claridad acerca del promedio, ¿verdad? No significa necesariamente que todo el mundo vio 13, significa que algunos vieron menos de 13 y algunos también vieron más de 13. Y eso lo explica la tabla de frecuencias. En este caso, es una tabla de frecuencias acumulada, en donde el 60.9%, o sea, esto que está aquí, que está redondeado, el 60.9% de la población vio más de un anuncio. El 54.8% de la población vio 2 o más anuncios. El 43% vio 3 o más. Esta es una tabla de frecuencias acumuladas
negativa, ¿verdad? Que nos va indicando cuántos anuncios en promedio vio qué porcentaje de la población. Este número en sí nos da una probabilidad. Es una probabilidad. Bien. Ahora, la probabilidad se funda en los conjuntos. Ya nosotros habíamos dicho que un grupo de elementos podrían conformar un conjunto de datos pues, y que pertenecen a él, y a su vez define el espacio de probabilidad. O sea, ¿cuál es la palabra? Este cuadrado que está aquí equivale a 100. Esa fue la palabrita esa. Este cuadrado equivale a 100. Entonces, si este cuadrado yo lo partiera a la mitad, por ejemplo, entonces tendría 50% de probabilidad por un lado y 50% por el otro. Bueno, eso sí lo veo en términos de área, ¿verdad? Aquí lo tenemos en términos de elementos. Este universo contiene un subconjunto que se llama A y está compuesto por solamente una persona, pero hay otro grupo de elementos que no pertenecen a este conjunto que está acá. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos audiencias, entonces sabemos que aquí hay un conjunto de datos. Y aquí hay un universo. Y si estas personas que leen periódicos, yo digo que estos son los eventos posibles de estos totales, entonces yo podría obtener una probabilidad. La probabilidad de que las personas lean periódicos. La probabilidad de que lean revistas. 580 entre estos es la probabilidad de que lean revistas. ¿Verdad? De igual manera, podría decir 682 entre estos. ¿Verdad? Pero normalmente cuando trabajamos con medios de comunicación nos vamos a referir a públicos meta y en públicos meta vamos a constituir como el universo a este grupo. Entonces, si yo voy a hablar de hombres, casi siempre me voy a referir que el universo va a ser hombres, por lo general. Así es como se define. ¿Verdad? Van a tener un ejemplo de esto cuando hagan el trabajo en casa. Hay probabilidad. Ahora, sabemos de antemano que tenemos diferentes tipos de subconjuntos. Subconjuntos, debería ser aquí. El conjunto A es subconjunto del conjunto B en la medida en que todos los elementos de A pertenecen a B. Tenemos conjuntos que son arbitrarios, quiere decir que hay algún elemento del conjunto que pertenece a ambos y algunos elementos pertenecen solo a uno de ellos, ¿verdad? Solo a uno de los conjuntos. Y tenemos conjuntos disjuntos o excluyentes en donde ninguno de los que están acá. Cuando vemos este ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos este ejemplo, aquí es facilísimo ejemplificar con hombres y mujeres, ¿verdad? Pero esto sería hombres de 13 a 17 años en el conjunto de hombres. Este es el conjunto de hombres. Y este es el conjunto de hombres de 13 a 17 años. ¿Correcto? Todos son hombres, pero hay unos que son de 13 a 17 y unos que no lo son. Y por acá tendríamos el conjunto, por ejemplo, de nivel socioeconómico A y aquí el conjunto de hombres o de mujeres. Está como inestable la internet para algunos hoy. ¿Verdad? Entonces, en el conjunto de hombres, en el conjunto de nivel socioeconómico A, hay algunas personas que son hombres. ¿Verdad? Pero en el conjunto de hombres hay algunos que son de clase C, D o E. ¿Queda clara esa idea? Abstracta es la palabra. Es una representación abstracta. Denme un segundo. Muy bien. Ahora, entonces, dependiendo de cómo son los conjuntos, así es la manera en que vamos a hacer los cálculos de probabilidades. ¿Verdad? Ustedes recuerdan que habían como unas operaciones, no están, por cierto, aquí las operaciones, unión, intersección y complemento, ¿verdad? Ah, bueno, aquí están aquí a la izquierda, unión, intersección y complemento, ¿verdad? Entonces imaginemos que nosotros estamos trabajando con un subconjunto de este tipo, con dos conjuntos donde uno es subconjunto del otro. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la intersección
del conjunto A y el B. Va a ser todo A, ¿verdad? Va a ser todo A. ¿Y cuál va a ser el complemento? Toda la parte azul va a ser el complemento. Ya, así, de manera abstracta, ¿verdad? Como lo estamos haciendo. Pero en probabilidad, la intersección de A con B, ¿verdad? La relación que existe nos indicaría la proporción de probabilidad que hay. Ahora, si nosotros hacemos la unión, quiere decir que nos interesaría todos los que son diferentes, pero los que están en A ya están contenidos en B y por lo tanto B es la respuesta, ¿verdad? Entonces B sería, la probabilidad de B contiene a la probabilidad de A, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Veamos el caso de los conjuntos excluyentes, hombres y mujeres. Entre ellos no hay ninguna intersección y por lo tanto la probabilidad va a ser cero, ¿verdad? Por lo tanto la probabilidad va a ser cero. Pero si yo quiero calcular probabilidades, la probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra B, estoy ante una suma porque son disjuntos. Entonces simplemente yo sumo los n conjuntos, disjuntos y obtengo la probabilidad. O sea, al sumar la probabilidad A más la probabilidad de B, obtendría la probabilidad de A o B. O B. Y aquí utilizo una O. ¿Verdad? Que la O es eh, incluyente en algún sentido. Pero en el caso de que tengamos conjuntos arbitrarios, habrá un grupo de personas que estén en la intersección, porque aquí sí existe una intersección. Entonces, ¿cómo calculamos la intersección de este conjunto? Lo calculamos multiplicando las probabilidades de A y la probabilidad de B. Observen que aquí sumamos las probabilidades. Entonces, yo quiero encontrar, aquí no hay intersección, aquí sí hay intersección. Para encontrar esa intersección, yo lo que necesito es multiplicar las probabilidades. Pero si yo lo que quiero es encontrar una unión, o sea, de que ocurra A o de que ocurra B, cualquiera de los dos, resulta que este valor 4 está dos veces. Este valor 4 está dos veces. Entonces, cuando ustedes ven la fórmula, dice la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran ambos. Entonces, al restar la probabilidad de que ocurran ambos, yo obtendría entonces la unión. Y el complemento sería 1 menos la probabilidad de que ocurra un evento, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver mucho más cuantitativamente. Y finalmente estaba lo que es la probabilidad condicional. En la probabilidad condicional yo doy por un hecho de que ya ocurrió el evento E. Entonces por eso el evento E está aquí abajo. Y entonces vamos a calcular, es como calcular la intersección de estos dos, la intersección comparado con B, por ejemplo, si es que B el que ocurrió, o comparado con A. Entonces, en esos casos, la probabilidad casi siempre va a ser más grande, ¿verdad? Más grande que la probabilidad original, porque va a estar remitida a un universo más pequeño, que sería el universo del conjunto, de uno de los conjuntos y no del universo total. Las leyes, si quieren, las revisamos como ejercicio, pero lo vamos a revisar al final de la clase. Esto lo voy a dejar para el puro final, ¿verdad? Porque cuando yo sumo probabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, hago la unión y aquí hago una intersección. La unión de una intersección es lo mismo que primero haga la unión de este con este y luego haga la intersección. O sea, son como las propiedades de la multiplicación, por decirlo así. Es lo mismo multiplicar 5 por 7 que 7 por 5. Más o menos viene siendo así. Se parecen muchísimo a las leyes de la multiplicación. O sea, aquí es la unión de tres conjuntos. No importa qué una primero, el resultado va a ser igual. O la intersección de todos los conjuntos. No importa cuál una primero, si A con B, B con C, C con A, siempre va a ser la intersección va a ser igual. Vamos a parar la grabación.